fe, esa palabra que levanta al caído, esa palabra que liberta, que libera, que solo Dios tiene para nosotros, ese consolador prometido por Jesús, está aquí en esta noche, hermano. Ha venido aquí a este lugar, a Ceres, al Centro de Reconciliación y Restauración, Jesús Fuente de Vida. ¿Sabes para qué? Para traer consuelo a tu alma, a tu vida, para libertarte, para decirte que si hay esperanza. Amén, que no todo está perdido, que Él tiene poder para cambiar la realidad. Amén, aún en las circunstancias más hostiles, más adversas, cuando tú sientas que no tienes salida, que estás en un callejón sin salida, clama al Dios del cielo, al Dios de la vida, pero al Dios real, no al Dios de las estampitas, ni al Dios que se vende por ofrendas. Amén, sino al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios que se presentó a Moisés en la zarza, al Dios que todo lo puede, al Dios de los imposibles, al Dios que tiene el poder para quitar el cántaro de tus hombros. Amén, para abrir tus ojos, tus oídos, para salvar a tus amigos. Amén, porque también los puedes traer, subirlos por el techo y entrarlos a la presencia del Creador. Amén, es el Dios de toda gracia, el Dios verdadero, el Dios que adereza mesa en presencia de tus angustiadores. Ese Dios real y verdadero, amén, al cual sirvo, el que me libró de la boca de los leones, del horno de fuego, también a ti te puede libertar en esta hora. Así que pídele a ese Dios que abra tus oídos, que te permita no solamente oír, sino también entender lo que Él te va a regalar. Amén, porque Él te va a libertar, va a traer espiritualmente libertad sobre tu vida. Libertad que tú vas a recibir en este mundo material cuando en Él creas, cuando a Él lo recibas, cuando a Él lo busques. Porque sabes una cosa, la única manera de relacionarnos con este Dios es en la búsqueda diaria, permanente, en oración, en el diálogo continuo. Es así como Él se va a mostrar a ti. Es así como Él se mostró a aquel Jacob que toda la noche hasta que rayara el alba peleó, ¿verdad?, con el Espíritu Santo de Dios, para que ese Espíritu Santo se revelara a su vida y transformara su existencia y cambiara su esencia, su realidad. Ese Dios maravilloso, que es el de ayer, el de hoy y el de siempre, está aquí en este lugar, porque Jesús lo prometió, porque Él lo dijo: no los voy a dejar desamparados, desprotegidos, huérfanos. Así que no se sienta huérfano, hermano, porque el poderoso, el Rey de Gloria, el resucitado, Él está contigo y conmigo. Amén. Pero si tú lo buscas, esa es la condición, buscarlo de madrugada. Amén, anhelar su presencia, pelear, amén, gemir, clamar a Él, como su palabra lo dice, y recordar sus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Pues clámale, búscalo mientras Él pueda ser hallado, ¿sabes? Porque queda poco tiempo, ¿sabes? ¿Cuántos me entienden, hermano? Queda poco tiempo. Jesús se quiere presentar a ti, mi amado hermano, pero pídele al Rey de Gloria que se revele a tu alma y a tu vida. Y para eso Él te trajo en esta noche, ¿sabes? Hoy es jueves de oración. Amén, pero tú no te vas a encontrar con un rito. ¿Me ha comprendido? Porque no es, mi amado hermano, el camino para encontrarse con Dios, el ritual, el rito, sino el corazón contrito, derramado, humillado. El corazón como el de Ana, el corazón como el de la samaritana, el corazón que anhela y desea la presencia del Creador. Que el Espíritu Santo venga a su vida, como estaban aquellos hombres reunidos en aquel lugar de aposento alto. Ellos estaban todos anhelando y deseando la presencia, el Espíritu Santo prometido. La presencia de Dios misma es el Espíritu Santo prometido. Así que pídele al Señor que te ayude y que te ayude a creer, porque es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creer en lo que Él te ha dicho, en las promesas que Él te ha dado, hermano. No te dejaré ni te desampararé. Crea en esa promesa, porque aunque un ejército acampe contra usted, porque muchas veces nos sentimos en esa circunstancia, ¿verdad? Como si un ejército
acampara contra nosotros y nos quisiera destruir. Amén, como una legión poderosa que quiere venir a destruirnos. Así nos hemos sentido muchas veces en nuestros hogares, en nuestro barrio, en nuestras empresas. Hemos sentido que no hay salida, ¿sabes? Hoy Dios tiene una palabra bien preciosa para aquellos que en algún momento de su vida han creído que ya no hay salida. Dios es el Dios especialista en cambiar la realidad de tu vida, pero solo para aquellos que creen, solo para aquellos que lo buscan. Así que yo le invito a que lo busque de madrugada. Yo sé que muchas veces la pereza nos vence, ¿verdad? El sueño, el cansancio físico, tal vez muchos llegan de laborar, de trabajar, ¿verdad? Pero pídele al Señor que renueve sus fuerzas. Amén. Y no hay nada que tú le pidas al Señor que Él no te lo dé si se lo pides creyendo en Jesús. Si invocas su nombre, amén, Él te va a escuchar, hermano. Y te va a renovar esas fuerzas y te va a dar fuerzas físicas, pero también fuerzas espirituales. ¿Sabe para qué? Para que usted pueda levantarse de madrugada y buscarlo. Y la pereza no lo venza. Ese es el requisito, ese es el camino. Esa es la única fórmula que existe para encontrarse con el Dios real y verdadero, el creador de los cielos y la tierra. Buscarlo de madrugada, buscarlo en oración. ¿Me ha comprendido? Si usted no, ese es el método, no existen más métodos. Amén. Si usted no lo busca, no lo va a encontrar. Amén. Porque Dios no es la invención de la fe de ninguno. Dios es real y es verdadero. Y si tú lo buscas como lo buscaba Jacob, como lo buscaba Moisés, como lo buscaba Abraham, como lo buscaba Isaac, como lo esperó Bartimeo, ¿está comprendiendo? Como se encontró la samaritana con él. Si tú lo buscas, Él se va a encontrar contigo, porque el anhelo de su corazón es ese. Él toca la puerta de nuestro corazón frecuentemente, diariamente, constantemente, esperando que nosotros le abramos el corazón. Así que ábrele tu corazón y recibe la palabra que Él tiene para ti en esta noche. A ti que tal vez te has sentido como en un callejón sin salida. ¿Saben? Muchas veces nos hemos sentido así, como en un callejón sin salida. Y no es por vez única, sino en reiteradas ocasiones. David fue uno de esos grandes ejemplos. Amén. Que no por única vez se encontró en un callejón sin salida, sino que muchas veces, a causa de muchos enemigos, los filisteos, Saúl, su propio hijo, amén, se convirtieron en sus enemigos. La historia de hoy, que está en el Salmo 56, nos relata precisamente una de esas etapas de la vida de David, en la que se encontraba perseguido y acorralado. Hoy nosotros no estamos en las mismas circunstancias de él, y me refiero geográficas, ¿verdad? No estamos en esas mismas circunstancias geográficas, escapando del enemigo por una montaña, cruzando un río. Amén. Pero sí nos encontramos muchas veces escapando, huyendo de muchos enemigos que nos asedian, que, como dice David, quieren comer nuestra carne y beber nuestra sangre, ¿verdad? Significa eso que con sevicia es como ese deseo insaciable de destruir. Amén. Muchas veces usted ve y se enfrenta usted a personas que tienen como un deseo insaciable de hacerle daño. Muchas veces nos enfrentamos a esas circunstancias. Amén. Es tiempo de aprender a enfrentar esas circunstancias en Dios. Creerle a Dios, creerle a su palabra, creerle en sus promesas. Y para eso el Señor nos dejó estos testimonios de vida como el de David. Y allí en el Salmo 56 vamos a encontrar
¿Qué hacer frente a esas situaciones? ¿Cómo clamarle a Dios para salir de esas situaciones? Amén. Situaciones muchas veces de muerte. Un callejón sin salida puede ser una enfermedad terminal, ¿verdad? Ahorita mismo pareciera que el cáncer está de moda, ¿cierto? Pareciera que el cáncer está de moda, ¿no es cierto? Usted está hoy bien y mañana ya le diagnostican un cáncer en no sé qué parte. ¿Está escuchando esto, hermano? Y esa persona, ¿cómo se siente? Como en un callejón sin salida. ¿De acuerdo? Porque nos sentimos en un callejón sin salida cuando vemos peligrar nuestra vida, pero peligrar realmente. ¿Ha comprendido esto? Así se encontraba David en el Salmo 56. Amén. Perseguido por Saúl. Amén. En 1 Samuel 20 relatan este suceso. No lo busque ahora, sino en su casa lo puede buscar. 1 Samuel 20, del 1 al 10, allí relatan lo que le ocurría a David. Lo perseguía Saúl. Recuerde que David había sido inicialmente nombrado como uno de los soldados preferidos del rey Saúl. Amén. Pero a causa de un suceso extraordinario y que tiene consecuencias aquí en el Salmo 56, y fue de que David hizo un hecho magistral enfrentando a aquel Goliat, ¿lo recuerdan? Se ganó la popularidad del pueblo, el amor del pueblo, el amor de las mujeres, y esto despertó la envidia del rey Saúl. Muchas veces, cuando tú estás en un lugar, tal vez laborando, ¿verdad?, te ganas la envidia de quien tú ni siquiera conoces. O sea, tú no sabes que esa persona, ¿verdad?, que tú ni siquiera conoces, siente envidia de ti y planea matarte, digamos, no físicamente, pero sí, tal vez laboralmente. Porque emprende hacia ti una persecución, difamándote. Amén. Solo porque tú haces bien tu trabajo. Porque de pronto te conviertes algo así, entre comillas, como la consentida o el consentido de los jefes. Y eso despierta la envidia. O si eres de pronto un comerciante, hay otro comerciante de tu misma línea, pues, que como ve que tú triunfas, que parece que hubiera un ángel detrás de ti, ¿no es? Y es literal, si hay un ángel detrás de ti, es el ángel de Jehová, que acampa alrededor de tu vida y te defiende. Y te da la habilidad y las estrategias, como se las dio a Josué, para que tú seas un emprendedor. Y entonces esto despierta la envidia de los que están allí alrededor de ti. Y pareciera que quisieran comer tu carne y beber tu sangre, y te difaman y hablan cosas que no son de ti. Así mismo ocurría a David. Amén. David despertó la envidia de Saúl y Saúl lo buscaba para matarlo. Hay muchas veces que hay mucha gente que tú desconoces, que siente odio por ti y desean matarlo. ¿Me ha comprendido? ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Y esto, obviamente, te hace sufrir, te hace correr, te hace huir. Hay muchos de pronto acreedores. Ahora están de moda también los acreedores a causa de la crisis económica que hay en muchos países, ¿verdad? Entonces aquellos acreedores quieren comer tu carne, beber tu sangre y sacarte la última moneda. Muchas veces no tienes cómo responder. Y entonces intentan por todos los medios cobrarse sus dineros, ¿verdad? Y con impiedad lo hacen, con sevicia lo hacen. Y todo esto que causa en ti dolor, sufrimiento. Amén. Muchas veces deseo de no querer levantarte de la cama. Dice que fueron mis lágrimas mi pan de noche. Significa eso que
Él no comía en las noches, porque esa situación te quita el apetito, ¿verdad? Y lo que haces es llorar y sufrir allí en la cama, porque piensas que ya no hay salida. Amén. Y dice que la piel de David se le pegó a sus huesos. Todo esto está en los Salmos. Amén, porque David fue un hombre muy sufrido, pero fue un hombre de oración. Amén. Mira, las mejores batallas de nuestra vida se enfrentan en oración. Así que Dios lo invita a usted en estos jueves de oración a escuchar, a recibir esta palabra y sobre todo a actuar en la dirección en la que actuó David en ese momento difícil, trágico de su vida. Una cosa es relatarlo, otra cosa es vivirlo. Amén. Porque solo el que tiene el cáncer sabe lo que se siente cuando cree que ya no hay salida y el médico le dice: lo tienes en grado 3, en grado 4, ya no hay salida. O tal vez le dicen: es demasiado tarde, hizo metástasis. Amén. ¿Cómo cree usted que reacciona una persona así? Amén. No hay palabra que lo consuele. Así estaba David. Muchas veces David enfrentó la enfermedad. La Biblia lo llama, él lo llama, el mismo David lo llama el Seol. El Seol es que él, estando vivo, él se sentía ya muerto en una fosa. A veces nos hemos sentido así, que ya no hay esperanza, que estamos como en una fosa, que ya no hay salida, porque de una fosa no hay salida. Amén. Pues en todas esas circunstancias Dios lo invita a usted en esta noche a creerle a Dios, a creerle a Dios, créale a Dios. Amén, porque Él tiene el poder para cambiar su realidad. Y por eso nos ha regalado el Señor este ciclo de enseñanzas hermosas. Amén, que Dios lo ha titulado, ¿cómo es que lo ha titulado? Mi trabajo es creer, hermano. ¿Sabe por qué Dios le está enseñando todo esto? Porque Dios quiere fortalecer el músculo de su fe. Dios quiere que usted vuelva a Él. Amén, que usted le crea a Él. Que usted entienda que la vida no es color de rosa, que cada día enfrentamos batallas, pero que esas batallas te van a dejar una enseñanza, así como se la dejaron a David. Y él, de esa enseñanza, él aprendió, y hoy, muchos siglos después, nos está enseñando a nosotros a tener fe y a creer en Dios. Para eso son las lecciones de la vida. No son para ahorcarse, no son para saltar de un puente o de un río. Amén. Simplemente son para fortalecerse en Dios y entender que solo Él tiene salida a nuestra situación, a nuestra circunstancia, a nuestra enfermedad, a nuestra problemática. Solo Él tiene salida, porque Él tiene el poder para cambiar nuestra realidad. Es el que hizo los cielos y la tierra. Cambió la oscuridad y la transformó en luz. También Él puede traer luz a ti que no ves salida. Amén. Y tu trabajo es creer. Así que vamos al Salmo 56. Y veamos lo que Dios tiene para decirnos en esta noche. Ya nos ha hablado el Señor, ¿verdad? Porque el Señor, el Espíritu de Dios nos habla y toca nuestro corazón. ¿Cómo empieza este hombre su oración? Porque esta es una oración, pero quiero enseñarle que para este hombre de oración que es David, la oración no es recitar versos. ¿Cómo dije? La oración no es recitar versos. Este hombre que está aquí, él tiene la plena convicción, ¿la qué? La plena certeza de que él está delante de Dios. ¿Saben en qué lugar se encuentra él?
retenido en un lugar como en un calabozo. En estos momentos está retenido por un rey, el rey de los filisteos. Amén. Perseguido por Saúl, fue a dar en ese camino, en su huida, a una ciudad filistea, en donde se encontró con un rey. Amén. Que en principio le dio asilo, pero luego que descubrió que era el que había matado a uno de los suyos. ¿Cuál fue el suyo que mató? A Goliat, ¿verdad? Lo retuvo allí en el calabozo. Amén. De manera que, ¿en qué circunstancias ve usted a David aquí? ¿En qué circunstancias lo ve? Huyendo de Saúl, va a dar a territorio del enemigo, a territorio filisteo. Amén. Y por eso, sabiendo eso, él allí, tal vez en el calabozo, le clama a Dios y tiene un encuentro con el Señor, hermano. Tal vez tú no estás en un calabozo físico, pero sí estás como en un callejón sin salida. De pronto porque tu misma condición emocional, de pronto es un problema, de pronto es psicológico el que tienes y no sales de esa condición, de esa cárcel. No encuentras una salida. Amén. Allí, en esa circunstancia, clámale a Dios. Pero mira cómo le clama David a Dios. ¿Cómo empieza diciendo verso 1? Dios, y hay una coma, ¿verdad? A veces pasamos inadvertidos ciertos detalles que como que no se notan. Como la coma. La coma dice mucho, ¿sabe? La coma detiene, ¿de acuerdo? La coma detiene. Porque es que nosotros estamos acostumbrados a recitar versos, no a hablar con Dios. Y hay una gran diferencia entre recitar un verso y hablar con Dios. ¿Me han comprendido? Y David sabía esa diferencia. David no está pasando por las letras como por las letras de un periódico. No. Cada letra, cada signo de puntuación le está diciendo algo a Dios. ¿Está escuchando eso? ¿Está escuchando Jenny? Él está en la presencia de Dios. ¿Sí me ha comprendido? ¿Y qué hacemos nosotros en la presencia de Dios? ¿Cómo nos comportamos en la presencia de Dios? ¿Cómo nos comportamos? La mayoría de las veces indiferentes, la mayoría de las veces cogemos la Biblia y hacemos una lectura como de periódico. Pero David se detiene. Y para eso son los signos de puntuación. David se detiene. David le está hablando al Dios real. Está diciendo Dios. Su oración empieza diciendo Dios. Allí en el calabozo él está diciendo Dios. Él sabe a quién se está dirigiendo. Él nos está dirigiendo a sus propias emociones. Porque es que cuando nosotros nos dicen vamos a orar, inmediatamente nuestro espíritu emotivo es el que va a orar. Asumimos una posición, ¿cierto? Asumimos una posición, asumimos una actitud, ¿de acuerdo? Que proviene, ¿de dónde proviene? De la tradición, de que así nos enseñaron. Muchos ponemos las manos así, otros se postran, se arrodillan, pero en ningún caso están hablando con Dios. ¿Está escuchando? Porque es que delante de Dios, ¿cómo estaremos? Totalmente despiertos y atentos, ¿cierto? Totalmente atentos. Amén. Asuma que le han dicho, tienes cáncer. ¿Qué harías? Terrible noticia. Yo creo que eso no te va a permitir dormir, ¿cierto? Te va a robar el sueño, te va a quitar el hambre.
¿Cierto? ¿Por qué? Porque crees que vas a morir. Porque de pronto el médico te dijo, está avanzado. En esta misma situación está David. David está entre dos espadas, la espada de Saúl y la espada de los filisteos. ¿Cómo hace uno? ¿Usted sabe cómo es eso, estar entre dos espadas? Imagine por el pecho, ahí está una espada a 1 centímetro del corazón, y por la espalda a 1 centímetro de su piel, del pulmón. Si echas para adelante, te corta, y si echas para atrás, pierdes la vida. Así está la vida. ¿Sabe, hermano, por qué me he detenido aquí? Porque es que, hermano, no es fácil entender lo que Dios está diciendo, porque es que hay que vivir lo que Él está viviendo. Y como nosotros muchas veces no lo vivimos, sino que nos acostumbramos a esta situación en la que vivo, nos acostumbramos a este problema en el que vivo. Hoy le voy a enseñar que la única manera como usted tiene de que su vida cambie realmente como Dios quiere que cambie, es que usted aprenda esta lección que David le quiere dar en esta noche. Porque ese problema que usted tiene no se va a resolver con lágrimas de cocodrilo. ¿Me está entendiendo? Sí. Sino con lágrimas como las que Él le va a mostrar y le va a enseñar hoy. Amén. Con lágrimas que son depositadas en la redoma de Dios. Miren, David se detiene aquí porque él está hablando con otra persona diferente a él. La mayoría oramos con nosotros mismos. Él está hablando con una persona diferente a él. Él está hablando con la persona de Dios. ¿Me ha comprendido? Él está hablando con alguien cara a cara, tú a tú. ¿Me ha entendido eso? Y esa habilidad, porque esa es una habilidad, la adquirió a medida que él ejercitaba diaria y continuamente su oración. La única manera como nosotros tenemos de tener una relación íntima con Dios es ejercitar diariamente un diálogo con Dios. No le voy a decir oración, le voy a decir un diálogo con Dios, porque la oración puede sonar a rito. ¿Sí me ha comprendido? David está hablando con Dios y lo dice contundentemente. Dios. Amén. David sabe que Dios está ahí. Muchas veces nosotros no asumimos que Dios está al lado nuestro y por eso pereceamos. ¿Cierto? Oiga, a mí me dicen, Dios está aquí y te mandó a llamar. ¿Usted qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Usted se imagina eso? Dios te mandó a llamar para resolverte. Así le dijo a Bartimeo: hey, ciego, te mandó a llamar. ¿Recuerda? ¿Usted qué hace? Bartimeo no dudó. No dijo, ¿verdad? No dudó. Amén. Es decir, yo me imagino que él, como un rayo, ¿verdad?, se acercó. La mujer del flujo de sangre. Ahí viene el que va a parar tu enfermedad, hombre. A usted le están diciendo, ahí viene el que va a resolver tu vida. ¿Qué harías tú? ¿Me está comprendiendo? David tenía esa certeza que el Dios que lo había salvado lo iba a librar de esta situación, de este callejón sin salida. Así es como debemos orar, teniendo la certeza de que no le estamos orando a la pared ni al cielo, sino que estamos hablando es con quién, con el que tiene el poder de cambiar. Estamos hablando con el que tiene el poder de cambiar las circunstancias, las cosas, las leyes, si es necesario. ¿Usted me está comprendiendo, hermano? De manera que esta enseñanza no la podrá recibir si usted no experimenta y vive lo mismo que este hombre está experimentando y viviendo. Si usted está acostumbrado a vivir con su problema, mi amado hermano, se va a quedar así. Amén. Pero
David quería que su problema fuera resuelto. Y por eso él acude a quien todo lo puede. Y por eso empieza su oración diciendo Dios, porque él está hablando con ¿quién? Con Dios. No está hablando ni con su imaginación, ni con sus emociones, ni con sus sentimientos, sino que él está hablando con ¿quién? Con Dios. Él sabe que Dios está ahí. A usted Jesús se lo prometió, que si usted se postraba en oración, amén, allí en medio de ellos él estaría. Así lo dijo Jesús. Y esa palabra, esas promesas yo las creo. Yo creo que cuando yo me postro ante la presencia del Creador, el Creador está ahí. Jesús me está escuchando. Yo no estoy hablando ni con mi imaginación, ni con mi mente. ¿Está entendiendo, hermano? Yo estoy hablando con el Dios poderoso. Y por eso se lo ratifico y se lo digo siempre. El mismo Dios al que le clamó Jacob está aquí en esta mañana, delante de mí. El mismo Dios que salvó a Lázaro, que lo resucitó, hoy me va a salvar a mí. ¿Está entendiendo? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese Dios está aquí. Siglo XXI. Hoy, 28 de septiembre de 2017, Dios está aquí. Así que aproveche que está aquí, hermano, y clámele. Dígale, Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Continúa diciendo, ten misericordia de mí. ¿Qué le podemos pedir al Señor? ¿Dinero? ¿Salud? ¿Qué le podemos pedir al Señor? Sino que tenga misericordia. ¿Sabe qué es la misericordia del Señor? Es la expresión viva de su amor. Y esta no es una frase bonita. Es la expresión real, concreta, porque la misericordia de Dios no es un sentimiento de Dios. Amén. Es la acción salvífica, la acción salvadora de Dios en favor de los que lo invocan. Clama a mí y yo te responderé. ¿Amén? Pero si clamas, ¿cómo quieres tener respuesta si no le clamas a Dios? ¿Cómo quieres tener salvación y libertad si tú no le clamas a Dios? Si ni siquiera lo buscas, si le dedicas todo el tiempo a las redes sociales pero no le dedicas tiempo a una oración. ¿Estás escuchando? ¿Cuántos lo entienden, hermano? Dedica 4 horas viendo un partido de fútbol que solamente dura 90 minutos, pero la previa y la después 4 horas. Amén. Pero no le dedican 15 minutos a clamarle a Dios y a buscar a Dios. ¿Me han comprendido? Ven una novela hasta las 11, 12, hasta que cierran los canales, ya no lo cierran. Sino que usted es el que cierra el ojo frente al televisor, ¿verdad? A las 12 de la madrugada, pero no son capaces de buscar a Dios de madrugada. David está buscando a Dios. David sabe a quién está buscando a Dios. ¿Me está comprendiendo, hermano? Y sabe que de ese Dios, lo único que él puede pedir es misericordia. Porque es que nada merecemos. Todo es el favor de él. La misericordia es su favor. ¿Me ha comprendido? Nada merecemos. Y él lo sabe. David lo sabe. ¿Sabe quién es el que lo sabe? El que sabe que solo necesitamos la misericordia del Señor, que solo le podemos pedir a Dios misericordia, es el que tiene una relación con Él y lo conoce. Los demás piden casa, piden carro, le piden al ídolo. Amén. Al de la lámpara mágica. Pero este es el Dios de verdad, del cual solo su misericordia es capaz de libertarnos, de sanarnos, de librarnos de todas nuestras angustias. Por eso David lo sabe, porque David lo conoce. ¿Por qué lo conoce? Porque David ha sido formado en una relación íntima, constante, desde que era pastor de ovejas. Amén. ¿Cuántos lo entienden? Desde que el oso y el lobo lo atacaba, Jehová lo defendía. Desde que era un niño. ¿Está escuchando esto? Amén. De manera que una relación con Dios no se construye de la noche a la mañana, sino ejercitando un diálogo continuo y constante. ¿Cómo dije?
continuo y constante con Dios. Amén. Y por eso él le pide a Dios misericordia. Y da una razón: porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Era Saúl. Muchas veces a nosotros nos oprimen, amén, nos combaten, nos llaman, nos ofenden, nos insultan, amén, y todo eso nos oprime, nos lastima, nos hace sentir pequeños, amén. Aquí hay una situación real. Estos hombres que oprimían y combatían a David querían matarlo. No era un simple enemigo, amén, como el que muchos de pronto hemos tenido por cualquier circunstancia. Estos hombres querían matarlo. Saúl le había lanzado en primera de Samuel 20, le había lanzado una lanza. ¿Se imagina una lanza de un corpulento tipo de más de 2 metros de altura? La velocidad, amén, el temor, y por eso David huyó, amén, y cayó en manos de los filisteos, amén. Y allí entonces los filisteos, ¿no es el que mató a Goliat? ¿Sabe qué le tocó hacer a David allí? Hacerse el loco. ¿Sí recuerda esa historia? ¿Usted la ha leído? Hacerse el loco. Amén. Sin embargo, cada día era amenazado. Estaba como contando los días de su ejecución, de su muerte. Cuando nos encontramos en un callejón sin salida, estamos como contando los días de nuestra ejecución, de nuestra muerte. ¿Me ha comprendido? Todo el día mis enemigos me pisotean, está diciendo, porque muchos son los que pelean contra mí. ¿Cómo pelean? Con soberbia. Amén. Lo insultaban, blasfemaban de él, lo ofendían. Amén, porque el enemigo no se va a presentar en tu casa con palabras dulces, muchas veces con palabras obscenas, ¿verdad? Para exhibirte públicamente, ¿de acuerdo? Y todo eso te deprime, porque ¿cómo te defiendes si tú eres enemigo? Amén. ¿Me ha comprendido? Pero allí, en esa situación, clámale a Dios: Dios, ten misericordia de mí. Amén. Y el ángel de Jehová vendrá en tu ayuda y te librará, dice, que del lazo del cazador y de la peste destructora. Y que bajo sus plumas te va a rodear y te va a proteger, porque escudo es alrededor de ti. Y aderezará mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Todas esas son las promesas de Dios que estaban en la mente y en el corazón de David. Y él sabía que Dios las había escrito para él. Y las creía. Como un niño ingenuo, creía. Cada letra, cada promesa estaba grabada en su memoria. ¿Ya han comprendido? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Por esa razón, en el día en que temo, yo en ti confío. Mira, qué contradictorio que en el día en que temo, yo confío en Jehová. ¿Cierto? Porque son como dos polos opuestos. Amén. Cuando estamos llenos de temor, ¿en quién vamos a confiar? Si precisamente sentir temor es sentirse desamparado. Pero no así le ocurría al hombre de Dios, a David. Amén. Él sabía que no había enemigo, amén, que pudiera resistirse al poder del Dios al cual él servía. Él sabía que él no confiaba en una estampita, ni en una frasecita bonita. Amén. Él sabía que él confiaba era en el Dios verdadero, en el Dios poderoso.
en el Dios que lo había librado de la misma muerte, del Seol. Amén. Por eso, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios, coma. ¿Está entendiendo eso? En Dios. Porque es que la fe de David, mira, hay un problema grande para los cristianos y para la mayoría de las personas, es que nosotros tenemos como una fe en nosotros mismos. Y muchas veces recitamos frases como para querernos convencer de que todo irá bien en el día malo. Una persona que le dicen estás enferma y la otra por cliché le dicen no te preocupes que Dios te va a ayudar. ¿Me hago entender? La fe de David no es esa fe. No es la fe del pensamiento positivo frente a las circunstancias adversas. Creo que una vez se los enseñé, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos una reacción biológica positiva frente a lo adverso. Amén. ¿Cuántos lo entienden, hermano? Eso no es fe. ¿Cuántos lo entienden, hermano? Es que usted debe pensar positivamente. Eso no es fe. Usted tiene que aprender a distinguir. Porque David no tenía, en el día malo, en el día en que temo, yo en ti confío. Él no tiene una reacción fisiológica o biológica o adversa de su naturaleza como ser humano frente a lo malo, como todos. No te preocupes, mijo, que a ti te va a ir bien. ¿Y por qué le va a ir bien? Porque el pensamiento que tiene positivo así lo dice. ¿Sí me han entendido? ¿Cuántos me entienden, hermano? Eso no es la fe. David tiene su fe es en Dios. Mire, mi mamá enfermó y murió. Amén. Y yo tuve fe cuando enfermó y tuve fe cuando murió. Hay muchos que pierden la fe cuando no se dan las cosas que esperaban. Y para mí lo mejor fue que mi mamá muriera. Es contradictorio, ¿verdad? Qué malo eres. Amén. Es que no fui egoísta. No la quería ver sufrir. Sé que ella hoy está feliz. ¿Me han entendido? La mayoría de las personas tienen una reacción biológica o fisiológica frente a lo adverso. No es este el caso de David. Amén. La fe de David se fundamenta en las experiencias de vida que él ha tenido con Dios. Amén. ¿Cuántos me entienden, hermano? De los testimonios que él ha vivido es que su fe se fortaleció. ¿Cuántos comprenderán esto, hermano? ¿Sí me comprenden? Esa persona que te está diciendo que te va a ir bien, ¿qué experiencias ha tenido con Dios como para certificar que así va a ser? ¿Escuchó? ¿Escuchó? ¿Qué experiencias has tenido tú con Dios para decir que me va a ir bien? Yo agradezco tus bonitas palabras, ¿cierto? Pero tus bonitas palabras no son suficientes para cambiar mi problema. Tengo una hipoteca vencida. Aquí está el diagnóstico de cáncer. Amén. Esas bonitas palabras no sirven de nada. ¿Cuántos entienden, hermanos? ¿Cuántos se despiertan? Porque Dios quiere desarrollar es su fe, no su bonita manera de pensar y de afrontar lo adverso. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuántos comprenden, hermano? La fe que David tenía era en quién. ¿En quién era? En Dios. Pídale a Dios que lo ayude a escuchar. Pídale al Señor que lo ayude. Su fe estaba en Dios. En Dios. Amén. Dice
garantía que tengo, yo en ti confío, en Dios, cuya ¿qué? Palabra alabo. En Dios he confiado, no temeré. Inicia y cierra reconociendo su fe en Dios. No es que le va a ir bien porque él pensó bien, sino que su fe está en ¿quién? En Dios. Yo sí quisiera que me entendiera. La fe está es en Dios. Amén. El único que puede cambiar esa realidad en la que él está, ese callejón sin salida, él sabe que es Dios. Amén. Gloria al Señor. Mira, ¿qué puede hacerme el hombre? Se pregunta, ¿verdad? ¿Qué puede hacerme quién? El hombre. ¿Sabe qué significa esta pregunta que él se hace? Al hombre lo creó Dios. Amén. El hombre es una criatura y Dios es el creador. Dios tiene dominio, poder, autoridad sobre todo lo que existe. Amén. No hay realidad. Amén. No hay realidad adversa de la que Dios no tenga el control siempre y cuando. Mire que hay un qué. Siempre y cuando. Porque es que a muchos les gusta la frase, pero este es un siempre y cuando, el que cambia la historia. Nuestra fe esté fundamentada a causa de las experiencias vividas con Dios. ¿Cuántos me entienden? Por eso él está diciendo aquí que en Dios, cuya palabra alabo, porque él conocía que la palabra. Amén. Era un hombre de oración, era un hombre que leía la palabra, leía la Biblia de ese tiempo, leía la Torá. ¿Me está comprendiendo? Tenía una relación con Dios, con ese Dios al que buscaba de madrugada. Amén. A ese Dios que descubría allí en las estrellas, en el universo. A ese Dios que había librado sus pies del lazo del cazador. Amén. A ese Dios que no daría ni dio nunca su pie al resbaladero. Toda esa palabra que había sido vivida a medida que su vida avanzaba, digamos, en edad, él iba teniendo experiencias cotidianas, diarias con Dios. ¿Cómo se va a formar tu fe si no tienes experiencias con Dios? Esa fe, cuando uno no tiene experiencias con Dios, es simplemente una reacción fisiológica o biológica, amén, ante lo adverso. No es fe. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Si tú quieres que tu fe crezca, debes empezar desde hoy a tener una relación con Dios y saber que Él te salva de una circunstancia hoy y mañana también lo hará y después lo volverá a hacer, y aunque 7 veces caiga el justo, otras 7 lo levantará el Señor. Pero eso, la experiencia se da a medida que dice allí, alabo tu palabra. David era un hombre que alababa la palabra de Dios. ¿Me ha comprendido, hermano? ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Mira, y dice, se pregunta, ¿qué puede hacerme Saúl? ¿Qué pueden hacerme estos filisteos? Que Dios no permita que hagan. Amén. Porque él sabía que el que tenía el control de su vida era ellos pervierten ¿qué? Mi causa. Es decir, que las palabras que él usaba como defensa para defenderse, ellos las tergiversaban. ¿Quiénes ellos? Los enemigos. No, ese no es ningún loco, él se está haciendo el loco, vamos a matarlo.
¿Me comprende? ¿Cuántos me entienden, hermano? Muchas veces usamos como defensa, ¿verdad?, argumentos, palabras, y estas palabras son tenidas en poco por el enemigo. El enemigo dice, ¿para joderte? ¿Cierto? ¿Y para qué lo hiciste? ¿Cuántos comprenden, hermano? ¿Cuánto les ha pasado? ¿Nada más a mí y a David? ¿Ah? ¿Cuánto dan gloria al Señor? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Es decir que esa gente era realmente maligna con él. Amén. Tramaban trampas y formas, argumentos para que David fuera muerto, fuera declarado muerto. Amén. Por eso, verso 7, mira lo que le dice a Dios. Págales. ¿Cómo le dice? ¿Conforme a qué? A su iniquidad. Es decir, que eran unos hombres antiguos. La iniquidad es que no se cansa de ser mala. Eso es la iniquidad. Por eso es que debemos pedirle al Señor, Señor, quita la iniquidad de mí. Porque es que al ser humano le encanta ser inicuo. ¿Me comprende, hermano? Hacer el mal. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Págales conforme a su iniquidad, Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Es decir, a las personas enemigas, a todos esos ejércitos que estaban contra él. Mis huidas tú has contado. Mira que él va a empezar a describir cuál era su situación. ¿Cuántas veces a David no le tocó huir? Por eso le dice al Señor, Señor, tú sabes, tú conoces mis huidas. Amén. Huí del lobo, huí del león, huí cuando cuidaba las ovejas, huí de Saúl. Amén. Huí de los filisteos. ¿Cuántas veces he tenido que huir? Amén. Gloria al Señor. Wow. Pon mis lágrimas ¿en dónde? En tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? David era un hombre, mire, ¿cómo se acerca uno a Dios? ¿Cómo se acerca uno a Dios? Con lágrimas de dolor también. Si tú no tienes lágrimas de dolor, dolor por haberle fallado a Dios, dolor por el pecado que has cometido, si tú no tienes dolor, no te puedes acercar a Dios. El dolor es como el elemento que va a contristar tu corazón para que sea acepto ante la presencia de Dios. Si cuando tú te acercas a Dios, tú no sientes dolor, no entras a la presencia de Dios. Simplemente estás haciendo un rezo. ¿Comprendió? Dolor. Amén. Y él le dice a Dios, solo tú conoces mi dolor, lo que he sufrido por esto y por esto. ¿Cuántos me entienden, hermano? Solo tú, Señor. Mira, la redoma, él asume que Dios tenía una redoma. Creo que en algún tiempo, 3, 4 años, les enseñé lo que es la redoma. Es como una tacita donde se depositan las lágrimas que representan el sufrimiento de una persona a lo largo de su vida. Lo que él está diciendo a Dios, solo tú, Señor, conoces mi sufrimiento de toda la vida. He tenido que huir y he tenido que huir. Por eso les dije ahorita, para que ustedes puedan entender esto, tiene que ser un David. Una persona que ve a Dios como rutina no va a entender este mensaje. Amén. Una persona que no busca a Dios motivado por todas sus luchas, sus batallas y sus guerras, esa persona no va a entender este mensaje. Amén. ¿Cuántos lo comprenden? David le está diciendo al Señor, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Es decir, es como si
le estuviera diciendo al Señor: tú tienes escrita cada situación y circunstancia que a lo largo de mi vida yo he vivido, y el dolor que esto ha producido en mi alma solo tú lo conoces, porque él le contaba solo a Dios. No le contaba ni a la novia, ni le contaba ni al amigo, ni a la amiga, solo a Dios. Mire, usted tiene que aprender a contarle solo a Dios su dolor, porque solo a Dios le interesa y solo Él tiene la potestad para ayudarle. ¿Me ha comprendido? Hay sufrimientos que la persona vive y lleva como por dentro todos los años, ¿verdad? Todo tiempo un sufrimiento que solo tú conoces. Es lo que Él le está diciendo al Señor. Amén. Verso 8. Allí Dios va David, ya le ha contado al Señor todo lo que le ha ocurrido. Ya le ha dicho el Señor y el Señor lo ha oído. Él sabe que Dios lo ha oído. Amén. Y por eso ahora, verso 9 dice: después que todo esto ocurra, que me hayas escuchado, que tú que me has escuchado ahora, yo sé que serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clame. Es decir, ¿cómo es que cambian las circunstancias de vida de una persona, la circunstancia trágica y adversa, el día en que esa persona clama? Pero si yo clamo todo el tiempo, no mismo. Una cosa es rezar, otra cosa es hablar con Dios desde el alma y depositar tus lágrimas de dolor en su redoma. Esas son las oraciones que Dios oye. Las otras oraciones, desafortunadamente, no llegan a Dios. Ahora, debes aprender a desarrollar ese don, porque realmente se lo enseñé, creo que el jueves pasado, es un don. El Espíritu Santo de Dios viene a ti. ¿Me comprendes? O sea, tú puedes decir todo lo que quieras, que eso Dios no lo interpreta. Lo que Dios interpreta son los gemidos indecibles que el Espíritu Santo de Dios, amén, que es Jesús, le lleva a Dios. ¿Me ha comprendido, hermano? ¿Cuántos entienden esto? Amén. Amén. Ejercítelo, búsquelo, pídaselo a Dios. Dios se lo da. Si usted se lo pide a Dios, Dios se lo da. Levántese 4, 3 de la mañana y pídaselo a Dios, como lo hizo Jacob. Pídaselo a Dios, Javi. Así es como vamos a cambiar. Por eso que ustedes están fríos. Les hace falta intimidad con Dios. ¿Me ha comprendido? Le hace falta intimidad con Dios. Tienen que dejar de ser rezanderos y convertirse en oradores, adoradores de Dios. ¿Me ha comprendido, hermano? Ahora usted dirá: pero pastor, si yo me levanto a las 3 de la mañana, sí, pero ¿para qué te levantas a las 3 de la mañana si no vas a hablar con Dios? Si vas a hablar contigo mismo. Amén. Lea los salmos, porque usted tiene que leer y meterse en la película y saber lo que hizo David, lo que vivió, las experiencias, y esas experiencias que él vivió, vívalas en su situación. Es la única manera, hermanos. Es la única manera. Amén. Dice: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clame. Esto sé, Dios está a mi favor. Amén. Mira lo que está diciendo eso. Eso es una contundente afirmación. La realidad que yo estoy viviendo, estoy en un calabozo, tengo un rey que está a punto de matarme como me pille. Ya le han dicho que yo fui el que maté a Goliat, y si salgo de aquí, Saúl me está esperando. Amén. Pero en nada de eso creo. ¿Usted me está escuchando? Y no es, vuelvo y le repito, una reacción biológica, psicológica frente a lo adverso que él está viviendo. Es una fe contundente. Es una fe en el Dios vivo, en el Dios que existe. En el Dios real. En el Dios
que lo ha librado cada vez que Él ha clamado. Amén. ¿Cuántos lo entienden, hermano? Dele gloria al Señor. Gloria a Dios. En Dios cuya palabra alabo. ¿Cómo dice allí? Oye, vuelve a decirlo, ¿eh? En Dios cuya palabra. No, que Él vuelve a decirlo. ¿No lo dijo ahorita? Vamos a dar gloria al Señor. Es que realmente Él alaba lo que Dios le ha dicho. Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Verso 4, en Dios cuya palabra alabo. Lo vuelve a decir, verso 10, ¿cómo vuelve a decir? En Dios cuya palabra ¿qué? Alabo. En Jehová cuya palabra alabo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Mira, Él sabe que Él está hablando a Dios y Dios le está respondiendo. Él sabe que Jehová le ha mandado a decir palabras. David era especialista en consultar a Dios antes de tomar cualquier decisión. Y por eso su fe se fortaleció. Amén, porque tenía una relación personal. ¿Una qué? Relación personal. Dios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto es bien o está mal? Cualquiera diría, está loco, está hablando con la pared. No, él no estaba hablando con la pared. Él estaba hablando con quién? Con el Dios real. Con el Dios verdadero. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Mira, sigamos avanzando. Gloria al Señor. Verso 10, en Dios cuya palabra alabo. En Jehová cuya palabra alabo. Y especifica que Dios no es cualquier Dios, sino ¿cuál Dios? Jehová, el único Dios verdadero. Lo que él está diciendo allí, al hacer la aclaración de que es Jehová, lo que está afirmando es que no es cualquier Dios, y que él está hablando es del único Dios, el que creó los cielos y la tierra. Amén. Y al decir Jehová, está diciendo el que le abrió el mar a Moisés, el que sacó a mi pueblo de Egipto. Al decir Jehová, él está diciendo el Dios que siempre me ha dado la victoria, el Dios verdadero en el que he creído. ¿Estás comprendiendo? Cuando él especifica que no es cualquier Dios, sino el Dios real y verdadero, el que creó los cielos y la tierra, está diciendo Jehová. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? Lo vuelve a repetir. Sobre mí, Dios, están los votos que te dicen. Mire, la palabra Dios la repite tantas veces. ¿Usted se ha dado cuenta? En casi todos los versos está repetida la palabra Dios. Convicción de con quién está hablando. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Verso 12. Sobre mí, Dios, están los votos que te hice. Te ofreceré ¿qué? Sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. ¿Qué está diciendo él? Él no la está viviendo todavía porque aún está en el calabozo. Amén. Pero ya sabe que Dios lo libró y lo salvó. ¿Me ha comprendido? Hasta que nosotros no vemos, no creemos, pues él está viendo, está creyendo en lo que no ha visto. ¿Has comprendido eso? ¿Cuántos lo entienden, hermano? Y algo más importante. Amén. Algo más importante es que él está diciéndole a Dios: yo no seré como los demás, un ser ¿qué? ¿Qué cree usted que dice ahí? Yo no seré como los demás, un ser, una persona. ¿Qué crees que sigue ahí?
Una persona desagradecida, que cuando reciben el milagro se olvidan de Dios. Los votos que te hice, verso 12, te ofreceré sacrificio de ¿qué? De alabanza. Cuando tú me libres, yo te seguiré adorando. ¿Está escuchando esto y está entendiendo? David es un hombre que agradecido por todos los milagros que Dios le hizo. Eso lo debemos aprender nosotros también, a ser agradecidos. Esto reafirmaba su relación con Dios, porque ¿sabe una cosa? Dios le gusta que seamos agradecidos. ¿Acaso no le preguntó Jesús al leproso que se devolvió, oye, y lo otro qué? Le hice el milagro a los 10 y nada más volviste tú solo. Oye, qué gente tan desagradecida. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito Dios, gracias por tu enseñanza, por tu sabiduría.